Hay historias que, si no hacemos algo, se pierden para siempre, y a veces las más importantes son justo esas. Hoy vamos a meternos en una de esas historias, una que nos enseña cómo una idea muy sencilla y una tecnología al alcance de cualquiera no solo salvaron la memoria de un pueblo, sino que acabaron creando una especie de revolución que se extendió por todo el mundo. Fijaos en esta imagen. La pregunta es, ¿y si todo, absolutamente todo lo necesario para salvar la historia de un pueblo empezara justo aquí? Parece una locura, ¿verdad? Pues esta pregunta es en realidad el centro de todo lo que vamos a contar. Y la respuesta, ya os lo adelanto, es un sí, pero un sí enorme. Bueno, pues todo arranca en un sitio que seguro que a muchos nos suena, una pequeña biblioteca de barrio. Ya sabéis, de esas con un presupuesto más bien justito y una fachada que ha visto tiempos mejores. El tema es que aquí la historia no es algo que lees en los libros, es que son los propios libros, y se están cayendo a trozos, literalmente. Y aquí es donde entran en escena nuestros dos protagonistas. Por un lado, don Elías, el bibliotecario de toda la vida, un hombre que ve cómo el mundo que ha cuidado durante décadas pues se va apagando poco a poco. Y por otro, Clara, una joven voluntaria estudiante de archivística con una energía brutal y que se niega en rotundo a que eso pase. Es que para ellos, y esto es lo importante, esto no va de papel viejo. Son como almas que necesitan ser rescatadas. Y el peligro, ojo, era muy real. No hablamos de un problemilla, no, era un asedio por todas partes. Tenían goteras que no paraban, una humedad que se lo comía todo, insectos, y para rematar, los recortes de presupuesto, el golpe de gracia. Además, muchos de estos libros eran enormes, de tamaño casi A3, o sea que ni siquiera podías hacer una fotocopia cutre, no había escapatoria, no había plan B. Pero claro, a veces cuando parece que ya no hay salida, es cuando surgen las mejores ideas. Y con este panorama tan desolador, Clara y don Elías, lejos de tirar la toalla, se pusieron a buscar. Tenían que encontrar una alternativa, algo que de verdad pudieran permitirse. Y en esta tabla se ve perfectamente el dilema. Por un lado tenías las soluciones de digitalización profesionales, carísimas, súper complejas de usar y que encima corrieron el riesgo de dañar los libros al escanearlos. Y por otro lado, lo que encontraron ellos, la solución BookConnex. Asequible, funcional y lo más importante de todo, escaneaba sin tocar los libros. Era justo lo que necesitaban. Y es que mirad qué simpleza. No hacía falta un laboratorio de la NASA ni un batallón de técnicos. Solo un escáner de los que escanean desde arriba, un soporte especial y un portátil. Y ya está. De repente, salvar la memoria, preservar la historia se había convertido en algo al alcance de cualquiera. Se había democratizado. Hay que imaginarse la escena. Don Elías, después de años viendo cómo esas páginas se volvían polvo entre los dedos, de repente ve una de ellas, perfecta, nítida, viva, en la pantalla de un ordenador. Su frase es como si respirara de nuevo, lo dice todo. Es el momento exacto en que la esperanza que ya daban por muerta volvió a entrar por la puerta de aquella biblioteca. Claro, porque esto no se quedó ahí. El proyecto empezó a crecer muy rápido. Ya no iba solo de salvar libros. Esa pequeña herramienta tecnológica se convirtió en la chispa que encendió a toda la comunidad. Aunque, como siempre pasa, no todo el mundo lo vio con los mismos ojos. Siempre aparece la voz del escepticismo, ¿no? En este caso, la del señor Ramírez, un funcionario del ayuntamiento que veía la biblioteca no como un tesoro, sino como un espacio infrautilizado, que ya estaba pensando en poner ahí unas oficinas. Pero la realidad, como suele pasar, es bastante tozuda y le quitó la razón rapidito. Porque la noticia del proyecto corrió como la pólvora por el pueblo. Y los vecinos empezaron a acercarse, primero por curiosidad, luego con una emoción tremenda. Iban a ver cómo los libros de su infancia, los papeles de sus abuelos, volvían a la vida. La biblioteca de repente estaba más viva que nunca. Y fue justo ahí, en medio de todo ese renacer, de toda esa gente compartiendo recuerdos, cuando encontraron algo. Algo que nadie, absolutamente nadie, se esperaba. Algo que iba a cambiarlo todo. Ya no se trataba solo de preservar el pasado, sino de desvelar la verdad. Resulta que escondido detrás de una falsa pared aparecía un diario, un manuscrito de 1872 de un tal Gaspar Ríos, un antiguo alcalde. Y lo que contaba ahí dentro era dinamita pura. Hablaba de acuerdos secretos, de cómo se habían cedido tierras bajo coacción, de influencias políticas. De repente se dieron cuenta de que no estaban solo salvando libros viejos, estaban desenterrando la historia secreta y oculta de su propio pueblo. Aquel descubrimiento, claro, fue un antes y un después. El esfuerzo de esa pequeña biblioteca se convirtió en la semilla de algo muchísimo más grande. Así nació una red de colaboración a la que llamaron Bibliotecas Vivas. Clara montó un equipo de gente joven con muchísima curiosidad y les puso un nombre genial, los Guardianes del Tiempo. Y su misión iba mucho más allá de los documentos oficiales. Se dedicaron a viajar a pueblos pequeños, a sitios olvidados, para digitalizar fragmentos de vida.
¿Qué digitalizaban? Pues de todo. Cartas, diarios íntimos, recetas de cocina, postales. Su objetivo era dar voz a las historias de la gente corriente, esas que nunca aparecen en los libros de historia. Y las cosas que encontraron eran auténticos tesoros, como una caja llena de cartas de amor entre dos exiliados durante la Guerra Civil. Escuchad esta frase. Si algún día alguien lee esto, que sepa que amé, sin fronteras, sin bandos, sin miedo. Es de una humanidad que te deja sin aliento. Demuestra perfectamente lo que estaban rescatando. No eran datos, eran latidos de la historia. Y cuando parecía que la cosa no podía ser más emotiva, la historia dio un giro de guión totalmente personal e inesperado. Iker, uno de los voluntarios, estaba digitalizando unas cartas y de repente reconoció la letra. Era de su bisabuelo, un hombre al que toda su familia daba por desaparecido en la guerra. La misma tecnología que estaba usando para salvar las historias de los demás le acababa de devolver una pieza clave de la suya propia. Bueno, os podéis imaginar, la historia de Iker se hizo viral. Y con ella, la de Bibliotecas Vivas, cruzó todas las fronteras. Lo que había empezado con un simple libro a punto de deshacerse en un pueblo perdido, estaba a punto de convertirse en un movimiento a escala internacional. Y es que el crecimiento fue espectacular. Fijaos en el efecto dominó. Empezó con la lucha de una sola biblioteca. De ahí se pasó a la red Bibliotecas Vivas por todo el país. Luego llegó el reconocimiento nacional y finalmente la colaboración internacional. Es un ejemplo brutal de cómo una buena idea, si tiene la herramienta adecuada, puede crecer hasta límites insospechados. El momento culminante de todo esto fue un gran encuentro en Barcelona. Vinieron delegaciones de más de 15 países, todos inspirados por lo que habían hecho Clara y su equipo. Y allí firmaron la llamada Declaración de Barcelona, comprometiéndose a apoyar este tipo de preservación digital hecha desde y para la comunidad. El modelo, quedaba validado a nivel mundial. Y si lo pensamos bien, en el fondo de todo esto, la clave fue la herramienta con la que empezó todo. BookConnex no es solo un escáner y un soporte, es un concepto, una filosofía. Es la idea de democratizar la preservación. La magia estaba en esa combinación, un escáner que no daña a los originales y un sistema tan fácil de usar que cualquiera puede hacerlo. Permitió que gente normal, sin un duro, pudiera hacer algo absolutamente extraordinario. Y así, volvemos al principio, a esa imagen y esa pregunta. La historia de Bibliotecas Vivas nos enseña una cosa muy clara. La memoria colectiva no se cuida sola, necesita guardianes. Y nos deja con una pregunta flotando en el aire. En cada pueblo, en cada barrio, hay historias olvidadas esperando a ser rescatadas. La pregunta es, ¿quién va a ser su guardián?